Cuatro grandes núcleos temáticos polarizan el pensamiento medieval. Vamos a abordarlos en esta clase a fin de realizar una contextualización filosófica. La relación fe-razón, la controversia de los universales, el problema de la individuación y el de la existencia divina. Relación fe-razón. El pensamiento cristiano, a diferencia del griego, gravita sobre una verdad revelada, dada de antemano. La verdad no aflora a la luz de la indagación filosófica de la physis, como sucederá en el orden heleno, sino que está en la escritura. Pero es allí una verdad somática, una verdad que anida en los sentidos. Son estos los canales primordiales de acceso a ella, reclamando una ulterior racionalización. El concurso de la razón inteligibilizará los somáticos credibilia, desvelará su intrínseca racionalidad, procesándolos como rationabilia o intelligibilia, dignos de crédito, en disposición al asentimiento o adhesión volitiva final que da forma al acto fideico. La verdad somática deviene entonces verdad racional. La simbiosis fe-razón será saboteada por la escolástica, una comunión rota por pronunciamientos en favor de la hegemonía de una sobre la otra. El acto de fe sería anterior al despliegue de la razón o, por contra, solo lo testado a la luz de la razón es meritorio de crédito por precedencia del ejercicio racional a la autoridad que de él derive. El averroísmo latino fractura la relación simétrica disociando verdad racional y fideica. La eternidad del mundo, la corruptibilidad del alma individual serían verdades de razón, relegados el origen temporal del mundo, la inmortalidad psíquica, a verdades de fe. El voluntarismo asestará el golpe definitivo a esa interdependencia, detrayendo a la teología el estatus de ciencia, al amparo de una razón práctica. El divorcio fe-razón será síntoma de un incipiente antropocentrismo fraguado en la vía moderna y en la epistemología genética ocamista, en la que se vislumbra ya la eclosión de una subjetividad autoconsciente que se dice así y para sí el mundo, dotándolo de sentido, configurándolo en su significación o dimensión sémica. El segundo gran problema es la controversia de los universales. Cuestión central en el debate escolástico es la dilucidación del estatuto o la entidad del universal. La filosofía otorga carácter universal a taxones, a categoremas que permitan una descripción sistemática del hombre, su mundo y las trascendencias que contempla. Universales son las categorías y predicamentos bajo las que se agrupan las singularidades existentes. Ser, cantidad, cualidad, relación, tiempo, posición, posesión, acción o pasión son las formas en que se expresa el ente, mientras que género, diferencia específica, accidente son predicados que definen la esencia de los seres singulares. Así, mientras que las categorías remiten a la sustancia particular, los predicables no hacen referencia exclusiva a este o a aquel ente, sino a todos los entes que compartan ciertas características. De ahí que Aristóteles las designe entidades secundarias. Pues bien, ¿es sólo conceptual la naturaleza de las categorías o tiene pretensiones ontológicas? Durante siglos, la filosofía trató de dilucidar la modalidad de existencia extra, intra o supramental del universal, cobrando particular relevancia a la cuestión en el escenario escolástico a partir del siglo XII, suscitada por un pasaje del Isagoge de Porfirio, que procedo a leer. Sobre los géneros y las especies no diré aquí si subsisten o bien si están solamente en el entendimiento, ni, en caso de que subsistan, si son corpóreos o incorpóreos, separados de las cosas sensibles o situados en las mismas, expresando sus caracteres uniformes. La temática no es novedosa, si bien como propuesta o
explícito proyecto multidireccional es claro indicio del nuevo espíritu escolástico que germina en las últimas décadas del siglo XI. Antes de esa época, ningún pensador habría cuestionado que géneros o especies fueran ideas ejemplares en el entendimiento divino, ante rem y formain rebus, formas de esa mente incisas en las cosas existentes. Y desde esa visión, el problema de los universales carecía de fundamento, de manera que su solo planteamiento revela la apertura de nuevos cauces de especulación respecto a la escolástica primitiva. El enfoque trasluce la consideración del universal más allá de su instrumentalidad en la acción creadora, como medium cognoscendi, mediador cognitivo, pieza basal en la dinámica intelectiva. El problema de los universales refleja una reorientación de la filosofía hacia el hombre, una desviación de la atención a Dios como soporte temático de la especulación para centrarla en el hombre, que confiere a éste una credencial primordial en las condiciones del pensamiento y un protagonismo insólito en el mundo natural. El heterogéneo espectro de fórmulas escolásticas que condensan las diversas posiciones respecto a la cuestión remite a tres niveles de universalidad: supraanimam, extraanimam, intraanimam. Supraanimam, plano divino o suprapsíquico, universalia ante rem. La realidad representada como universal, la esencia en sí misma como realidad, precede a su concepción. Ese supraaniman del universal, arquetipos subsistentes en la realidad del entendimiento divino, anterior al ese inre. Las ideas platónicas subsistentes en el cosmos noetos, patrones para la acción del demiurgo sobre la materia que inaugurará el mundo sensible, han sido trasplantadas a la intimidad divina. Propuesta de realismo radical, universale est realitas subsistens extra singulare. Nivel extraanimam, plano extrapsíquico, universalia in re. La esencia existe como ratificación ejemplar en las cosas singulares, aunque no bajo la forma de la universalidad con que la revestirá el entendimiento agente al inteligibilizarla. Solución de realismo mitigado. Essentia est realitas secundum quid in singulari, sería el lema. La esencia como fondo de realidad metafísica común a las singularidades que la encarnan en existencia. Realidad de una calidad distinta, metafísica, a la que declara la existencia física, pero no separable o insubsistente al margen de ella. Nivel intraanimam, plano intrapsíquico, universalia post rem. La universalidad de vocablos y conceptos se da en virtud del conocimiento de la cosa individuada existente fuera del entendimiento, radicando pues en el esse in intellectu, posterior al esse rei, consiguiente a la concepción de la cosa con abstracción de sus determinaciones particulares. Dos líneas de formalismo abrazan este nivel de universalidad: el conceptualismo o nominalismo moderado, y el nominalismo extremo. Conceptualismo o nominalismo moderado. Universale est signum rei. Universal es el concepto verbum mentis en su función supositiva, la virtud de figurar en la proposición mental en lugar de singulares contingencias o entidades extrapsíquicas de factura individual, representándolas bajo común significación. La virtud suplente o significativa natural del signo hará de él aliquid stat pro aliquo. Nominalismo extremo. Universale est vox o universale est flatus vocis. Universal es el signo proferido y la virtud universal del mismo radica en su predicación de una pluralidad de individuos existentes, concertados bajo un apelativo común. Desde la perspectiva de la historia de la lógica, el desarrollo del problema apunta hacia la posibilidad de habilitar una visual distinta a la metafísica o a la teológica, dominantes en los periodos anteriores. La alternativa nominalista, vía moderna de la lógica, seguiría la directriz de la corriente cínico-estoica de la lógica antigua, en contraposición a la línea de interpretación platónico-aristotélica de cariz realista. Tercer gran problema, el de la individuación.
¿Qué individúa una sustancia? La cuestión admite un doble enfoque, ontológico y epistemológico. El primero atiende al principio mismo de la individuación. El segundo encuadra al problema como una cuestión latente en el núcleo de la controversia sobre la universalidad. Centrados en el debate ontológico, el abanico de soluciones admite tres ejes: la individuación por accidentes, la individuación sustancial o por la esencia y la individuación por el ese, por la existencia. Individuación por accidentes, la más popular y temprana respuesta escolástica al problema según la cual la individualidad se debería a un conjunto de características, textura, color, tamaño, o bien a una circunstancia específica, ubicación espaciotemporal o alguna de las 10 categorías con predominio de accidente cuantitativo, magnitud, magnitudinal del accidente. Flaqueza de la apuesta: la vinculación del principio de individualidad a los accidentes convertiría estos en sustanciales para el individuo, en contradicción con su condición de accidentes. Englobaría esta opción a la individuación externa o per extrinsecum, la individuación como resultado de la acción de un agente natural externo, por tal, extrasustancial. Individuación sustancial o por la esencia: alguno de los ingredientes esenciales debe actuar como principio de individuación. Materia, forma o ambos. Individuación por la materia asignada cuantitativa. No la materia en cualquier estado. Dirá Aquino, solo la materia señalada, comprendida entre determinadas dimensiones de cantidad. Esta materia no integra la definición de hombre en cuanto hombre, es decir, en cuanto universal, pero deberá integrar la definición de Sócrates, o sea, del individuo, si Sócrates tuviera definición. Fin de cita de et essentia. La materia, no en abstracta alusión, sino en referencia señalada y determinada por una cantidad concreta, estos huesos, estos nervios, estos músculos. La forma accidental de la quantitas dimensiva determina un cuerpo distintamente de cualquier otro. La accesoria condición de la asignación cuantitativa suscita la duda sobre la veracidad de la individuación sustancial por la materia o de una individuación accidental por la cantidad. Esta solución, naturalmente, restringe la individuación al complejo ilemórfico, eximida de ella la sustancia separada, la forma pura subsistente. Individuación por la forma. Averroes. Individuación no por la materia prima informe, que no podría ser principio de individuación en su nudo ser en potencia, sino por la materia en tanto que receptiva de un acto forme, primordial, de sustancialización, por el que adquiera determinadas dimensiones que la hagan perceptible. Individuación por conjunción de forma y materia. La unión metafísica de ambos principios implementa la idea de indivisión para Bonaventura. Una mutua communicatio o compenetración se daría en esa sociedad ontológica. Sin la materia, la forma carecería de existencia. Sin la forma, la materia permanecería indeterminada. Esa comunión ontológica hará del individuo hoc aliquid. Hoc por la materia, ente particular, una posición asignada en espacio y tiempo. Aliquid por la forma, una esencia definible, captable por el entendimiento, en discriminación de toda otra. Individuación sui generis, oper aliquid intrinsecum singulari. La individualidad sería una modalización intrínseca de la esencia concebida como última actualitas formae, momento de ultimación ontológica en que la naturaleza sustancial alcanza su fase más acabada, duns scoto. No se trata de una individuación por la forma, sino intrínsecamente de la forma. Peter King considera la apuesta de duns scoto en el marco de una teoría de la individuación no categorial que circunscribe también a la individuación por la existencia. Individuación por la existencia, la última modalidad. La existencia, en tanto que actualización última del ser, conferirá la individualidad en la medida en que solitaria o no compartida por otros, incompatible con sus propias existencias, genuinamente se singulariza. Bien, finalmente, el problema de la existencia divina.
No hay experiencia cognitiva de la infinitud. De ahí la apuesta innatista del racionalismo, o el carácter abstracto, que para la escolástica tendrá la noticia de un ente infinito. Concepto no simplemente simple, sino articulado en una nota simplemente determinante, la infinitud, y una nota simplemente determinada, la entidad. La evidencia de la existencia divina para un intelecto bienaventurado, entendiendo que intuye esa esencia en presencia inmediata, no rige para la indigente inteligencia itinerante. El intelecto viador solo puede acceder abstractivamente a Dios precisando de pruebas demostrativas de su existencia. La proposición Dios existe, afirma Aquino, en sí misma es evidente, porque en ella el predicado se identifica con el sujeto. Claro, Dios es ipsum esse subsistens. La distinción boeciana de quod est, aquello que la cosa es, y quo est o es decir, aquello por lo que la cosa es, no rige para Dios. En Dios quod est y quo es se identifican. Prosigue la cita. Pero con respecto a nosotros, que desconocemos la naturaleza divina, no es evidente, sino que precisa ser demostrada. Fin de la cita. La tipología de pruebas demostrativas es dual. Pruebas propter quid o a priori, argumentos ontológicos descendentes que progresan de causa a efecto, y pruebas quia o a posteriori, pruebas cosmológicas ascendentes que proceden de efecto a causa, remontando la cadena causal hasta un principio último, por veto a la regresión al infinito. Vías recurrentes de caracterización de la divinidad serían la vía negationis, la causalitatis o la vía eminentiae. La sustancia divina, vía negationis, desbordando por su inmensidad todas las categorías de nuestro entendimiento, no puede ser aprendida tal cual es. Sin embargo, puede tentarse que no es. Vía causalitatis, lo sensible, base empírica del conocimiento humano, no puede elevar la inteligencia hasta la esencia divina, pero al ser las criaturas sensibles efectos aún no equiparables a su causa, por la vía analogía, por ejemplo, la vía lógica, perdón, en el entendimiento, pueden dar una idea, nos permiten sondear cuál sea esa esencia. Vía eminentie. Acabo con un texto de Aquino para describir esta vía. Hay nombres que significan las perfecciones procedentes de Dios, de modo tal que en su mismo significado está incluido el modo tan imperfecto con que las participa la criatura. Pero hay otros que significan las mismas perfecciones en absoluto, sin que se incluya modo alguno de ser participadas, como ser bueno, viviente y otros parecidos. Y estos se atribuyen con propiedad a Dios. Los nombres que significan esas mismas perfecciones de un modo supereminente aplicable a Dios se afirman solamente de Él.